y tiene los mecanismos para enfrentar estos embates en el bloqueo de carreteras, en todo lo que están haciendo los mineros El gobierno tiene ilegales e informales? Bueno, el gobierno tiene toda la voluntad de diálogo y va a seguir teniéndola para lograr la formalización de aquellos que pueden formalizarse. Pero ¿cuál es, perdónenme, ahora, cuál es el diálogo, o mejor dicho, cuál es el meollo del diálogo? Porque lo que ellos quieren es nuevo plazo. Y el Congreso, lamentablemente, haciendo ahí un trabajo más populista que otra cosa, se sube al carro y dice, vamos a actuar ante el Ejecutivo para que amplíe el plazo. Bueno, para entender de qué se trata la formalización, es importante darse cuenta que hay un primer paso, es la declaración de compromiso de cada uno de los mineros de querer formalizarse, de querer pasar a una actividad bajo la ley. En ese proceso, hecha esta declaración, hay una serie de etapas que tienen que cumplirse. Los mineros tienen que conseguir un derecho de trabajo en un área, tienen que tener un permiso de utilización de aguas, tienen que tener una licencia ambiental. O sea, estas cosas se pueden ir llevando adelante, pero vamos a partir con todos aquellos que han expresado su voluntad de formalizarse. Se les va a ayudar, se les va a facilitar las cosas y pensamos que a partir de un cierto momento, puede ser 2 o 3 meses, vamos a iniciar lo que es la siguiente etapa, la etapa de saneamiento propiamente dicha de aquellos que están formalizados. Muy bien, entonces, en lo que se puede conversar es en el procedimiento, pero no en la fecha. La fecha de entrar y de cumplir, expresar el compromiso de formalizarse, vence el 19 de abril. Perfecto. Entonces, ¿ustedes le dirán al Congreso no a la ampliación del plazo? Bueno, el Congreso puede sacar una ley. El Congreso es independiente, soberano. ¿Es una puerta falsa? ¿Sería una puerta falsa para ustedes? Yo creo que sería muy peligroso tirarse atrás todo este proceso. Ya se ha hecho en anteriores oportunidades por la facilidad de evitar este tipo de afrontamientos. Aquí lo que queremos es separar aquellas actividades que son ilegales, que no deben seguir, y que la gran mayoría de la población hoy día está de acuerdo con erradicar, de aquello que se puede formalizar. Y vamos a trabajar con aquellos que quieren formalizarse. ¿Le haría usted una invocación al Congreso a que no insista en este tema de la ampliación del plazo justamente por lo peligroso que puede ser? O sea, hay que entenderse. O sea, hay aquellos que han expresado y tienen tiempo para expresar esta voluntad de formalizarse, los vamos a acoger. Hasta el 19 de abril. Aquellos que no quieran formalizarse, solo desde el sector energía y minas. Como usted comprenderá, esto involucra el sector medio ambiente, esto involucra el interior, esto involucra partes de inclusión social y hay un liderazgo, como hay una parte de erradicación, digamos, de todas aquellas instalaciones ilegales. El general Urresti hace un poco este trabajo de coordinación general. Esto, como le decía, implica pues tener los mecanismos para actuar. Y esto puede llegar incluso al tema de la represión. O sea, se ha tomado decisiones de erradicar, por ejemplo, plantas de procesamiento que no tienen ninguna licencia, que trabajan de manera informal. Pero no me refería a esa, me refería a la toma de carreteras, la muerte de una anciana justamente en una toma de carreteras, a esas cosas me refería. La toma de carreteras es anticonstitucional, o sea, hay que ser claro, que es una medida de fuerza, que es una medida anticonstitucional. Aquí existe la libre circulación. En consecuencia, aquellos que se ponen a una carretera es porque tienen un reclamo seguramente muy importante, pero saben que están en una posición ilegal. Y que son pasibles de ir a la cárcel. Por supuesto. Señor ministro, entonces en esto es un solo bloque el gobierno, no hay en esto pero distintas, sí, como digo, opiniones. Si bien estamos muy claros en las cosas que hay que cumplir y llevar adelante, hay toda la voluntad de ayudar a aquellos mineros artesanales que desean formalizarse y que han expresado esta voluntad y que han hecho una declaración de compromiso. Muy bien. Señor ministro, pasemos a otro tema entonces. Sí, hay muchos otros temas efectivamente. Muchos otros temas interesantes del sector energía y minas. Y empecemos con una noticia, o bueno, son 3 noticias en realidad, que se refieren a su sector. La inversión extranjera directa cayó en 17%. Es una serie de indicadores que nos muestran, lamentablemente, algunos temas negativos. La inversión minera en Cajamarca cayó en 55%. Y la inversión en exploración minera cayó 26%.
¿Le preocupan estas cifras? Por supuesto que preocupan, pero no son cifras sobre las cuales se tiene control. En particular, la inversión de exploración es muy sensible al precio de los metales y estos no los controlamos. Lo que sí le puedo decir es que la inversión alcanza este año un nivel récord en el país. Vamos a llegar a casi 10.000 millones de dólares de inversión y hay una cartera muy sólida de proyectos que nos debe llegar hasta 60.000 millones en los 5 o 6 años que siguen. En los últimos Ahora, 2 años estos yo he escuchado la cifra de 55.000 millones y ninguna ha sido, no ha dado un resultado positivo. Bueno, este año, por ejemplo, tenemos 4 proyectos muy importantes que están ya en proceso. Las Bambas, por ejemplo, está Constancia, está la ampliación de Cerro Verde y está la ampliación de Marcona. Todos estos 4 proyectos suman cifras muy significativas de inversión. Y se está trabajando para 2 proyectos importantes, en los cuales estamos ayudando los procesos de audiencia pública, llámese Tía María de la Southern y la ampliación de Toquepala. O sea, hay una serie de proyectos mineros que van a hacer que la producción del país aumente. De esta manera, los ingresos que vamos a recibir van a seguir aumentando a pesar de la caída de los precios. Eso le iba a preguntar, por la caída del precio del cobre. ¿Cómo nos va a impactar, cómo va a impactar esos proyectos, cómo va a impactar a las regiones de Sucano? Bueno, en la medida que los volúmenes aumenten, vamos a compensar las cosas, porque lo que se reparte son de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, el aumento de la producción minera ligada a estas inversiones en curso. O sea, cuando uno comienza un proyecto de esta magnitud, ya no para, tiene que terminarlo. Entonces, van a ver los aumentos en volúmenes, se va a compensar parcialmente. Pero hay que entender de que el ingreso del canon está, como cualquier ingreso proveniente de industrias extractivas, sometido a la volatilidad de los precios. O sea, va a haber periodos en los cuales los precios bajan, pero también va a haber periodos en los cuales los precios aumentan. En consecuencia, es muy importante que se genere una especie de fondo de estabilización de estos ingresos. ¿Como los combustibles? Yo no diría como los combustibles, pero algo que les permita a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales que se beneficien del cano, tener la posibilidad de planear inversiones sobre un más largo plazo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se iba a compensar esta caída del precio del cobre para las regiones que dependen más de este mineral? Esto sí hay que mirarlo con perspectiva. Hoy día estamos viviendo el periodo de una bajada. De repente, de acá a 3 o 4 años, vamos a tener el periodo de una subida. Entonces, lo que tenemos que pensar es que debemos buscar una tendencia y hacer que los ingresos se muevan de una manera más estable. Ahora, los gobiernos le prende velitas a China? No. O sea, por supuesto, yo creo que hay que prenderles. ¿Por qué? Porque nos interesa tener mercados grandes afuera. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que como hay esta volatilidad, y esto se conoce, esto no es algo que estamos ahora viviendo, deberíamos darnos esos mecanismos y estar dispuestos en el periodo difícil de ayudar a aquellas regiones que pierdan y aquellas regiones que tengan exceso también ayuden a este fondo de compensación. Es un proceso complicado, pero hay que llevarlo adelante. Sí, porque ¿está usted proponiendo subsidios entre regiones? No se trata de subsidios, ¿no? Se trata simplemente de compensar de manera que todos al final tengan una estabilidad de ingresos. ¿El gobierno central podría poner para ese fondo? Yo diría que uno puede comenzar contribuyendo inicialmente a un fondo, pero el fondo tiene que ser autosostenible. No se trata de dedicar beneficios o ingresos que ahora ayudan a sectores sociales, a educación, a seguridad, y dedicarlos a este asunto. ¿Y a partir de cuándo podríamos tener ese fondo? Yo no soy el ministro de Economía, lo que yo no puedo dejar avanzar estas opiniones, lo que yo estoy dándoles es simplemente mis ideas de buen criterio para ayudar en este contexto. Usted es un hombre con experiencia en la consultoría, por tanto en mirar perspectivas y en mirar cifras. ¿Cree usted que China puede caer por debajo del 7%? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, China tiene un tremendo motor de desarrollo por su tremenda población y por el paso de esta población a estándares de vida modernos. Los chinos han llevado esto de una manera muy inteligente. Pero una vez que uno comienza a crecer a 7% cada año, es 7% más sobre el 7% más. Y esto, en un momento dado, no se puede prolongar sobre el largo plazo. Yo creo que hay que ser realista. ¿Y cómo nos va a impactar? No, es que nosotros también no vamos a pensar en crecer todo el tiempo 6-8%. Vamos a tener que pasar, después de algunas décadas, a unas tasas de crecimiento más moderadas, pero también de aumentos sustanciales. O sea, si usted multiplica 100
por 1.07, por 1.07, por 1.07, el valor absoluto del incremento se vuelve cada vez más difícil de obtener. Y eso es lo que está pasando en la economía china. Ministro, ¿le preocupa el fenómeno del Niño? Bueno, aparentemente no es, digamos, un fenómeno que va a ser muy fuerte este año, ¿no? Los incrementos de temperatura sí indican que va a llegar algunas lluvias, pero que no van a ser de carácter torrencial, devastador. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre la labor que se ha venido cumpliendo en el Ministerio, al margen de resolver los problemas de coyuntura. Estamos empeñados en 2 o 3 temas que creo que son importantes para mirar hacia adelante en el país. El primero es, nos vamos a dar un instrumento de planificación energética. O sea, nosotros hemos venido resolviendo la coyuntura, un proyecto después del otro, pero no miramos a 10 años, a 15 años, qué es lo que va a pasar. Y yo creo que un sector que implica inversiones de infraestructura tan importantes, se tiene que tener un mecanismo de planeamiento. Y lo vamos a hacer coordinados con el sector privado y con sociedad civil. De manera que esto no entre al vaivén de la política y se maneje con una visión de largo plazo. ¿Se está refiriendo usted a hidroeléctricas, por ejemplo? Hidroeléctricas, líneas de transmisión, gasoductos, plantas de procesamiento, plantas de terminales de productos petroleros. O sea, a la gran infraestructura del sector, planearla de manera sensible y de manera correcta. Ese es un primer aspecto, que no se ha venido haciendo. Se han hecho estudios, pero no se ha creado un sistema de planeamiento efectivo. En los otros países existe esto de aquí. No es vinculante, es indicativo, pero ordena al Estado y ordena a los privados. Dentro de este trabajo es importante también resolver el rol de las empresas estatales. O sea, aquí se trabajó en la privatización de Petroperú. Petroperú fue separado en unidades de negocio y se comenzó a vender. Yo creo que hoy día tenemos que darnos con la realidad de que queremos reformar esta situación. Primero, se ha hecho un enorme compromiso de ayudar a Petroperú en el financiamiento de la modernización de Talara. ¿Para qué? Para que Petroperú siga cumpliendo el rol que ha venido cumpliendo de refinar y vender la mitad de los combustibles en los lugares más lejanos. Aquí no ha habido cortes de abastecimiento de combustibles y eso ha sido gracias al esfuerzo de los petroleros. Eso hay que ayudarles a que sigan. Pero cuando usted dice reformar la situación, ¿a qué se refiere? En segundo lugar, estamos tratando de pasar de una empresa meramente estatal a una empresa con participación privada, que tenga proyectos rentables. El camino está dado en el sentido de que, por el momento, Petroperú va a tener que destinar una buena parte de su caja a cumplir con los pagos del financiamiento. Todos los otros negocios en los cuales puede poner en valor sus activos, tanto en producción de campos, manejo de terminales, comercialización, utilización del oleoducto. En base a activos que tiene Petroperú, se van a hacer de manera a hacer alianzas, hacer acuerdos con inversionistas privados para crear las condiciones de avance. Ahí, ministro, yo le pregunto, sí. ¿Pueden haber inversionistas privados que quieran entrar a Petroperú cuando, primero, no controlarían? Un inversionista privado entra cuando tiene 51, no cuando tiene menos del 49. En segundo lugar, cuando usted tiene un proyecto como el de la refinería de Talara, que puede ser políticamente muy importante, pero que económicamente ha sido cuestionado por muchísimos sectores. Y en tercer lugar, cuando usted tiene directorios como el que tiene Petroperú, que bajo la mesa, sin poner en acta las cosas, se aumenta el sueldo, se lo vuelve a bajar. O sea, eso no se llama buen gobierno corporativo, ministro, y ahí no hay inversionista que trance con eso. Por supuesto. La reforma es justamente cambiar las cosas que usted indica. Se trata de hacer que no nos quedemos solamente refinando. Y por eso decía, hecho este informe, esta parte de refinación, que como usted malamente dice, no es un proyecto político, es un proyecto necesario a la calidad de los combustibles en el país, al procesamiento de crudos pesados, que son los más importantes aquí. Bueno, este proyecto que ha dicho, yo cerraría eso y construiría otra planta. No. O sea, nunca uno cierra una refinería. Una refinería tiene puertos, tiene tanques, tiene instalaciones de despacho, tiene laboratorios, tiene temas de seguridad. Lo que uno hace es modernizar una refinería. Uno no cierra una refinería. Bueno, el tema es que en estas otras actividades, Petroperú no lo puede hacer con su capital. Va necesariamente a hacer alianzas con los privados. Cuando esto comience a tomar forma, se van a ofrecer acciones a aquellos que quieran comprar en Petroperú.
Esto se ha hecho en muchos países. En Colombia, Ecopetrol, que opera aquí, comenzó igual. Comenzó con ciertas actividades y poco gradualmente se fueron entregando acciones a privados. Ahí viene mi pregunta. ¿Va usted a cambiar el directorio de Petroperú? Porque Por este directorio ya tiene la o sea, señal de la cruz puesta. vamos a hacer lo necesario para entrar a prácticas de gobierno corporativo mucho más sanas. ¿Debería haber renunciado el presidente, el directorio, su directorio y las gerencias después de este escándalo? Bueno, hemos, en primer lugar, cerrado la puerta a este tipo de actuaciones. Pero los que lo hicieron siguen ahí. ¿Qué confianza le pueden dar de buen manejo corporativo? Es probable que hagamos algunos cambios, eso sí, no está descartado. Sería bueno una renuncia. Ministro, una pausa y regreso para continuar con el diálogo para ver otros temas de su sector. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, estamos conversando con el señor ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Continuamos en este diálogo con el señor ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Señor ministro, ¿es usted partidario de modificar la legislación de la consulta previa? No ha dado muy buen resultado hasta ahora, ¿no es cierto? Yo creo que la ley es la ley y está hecha para obedecerla. O sea, no se va a regresar al Congreso a cambiar. Lo que sí, yo creo que hay que entender dos cosas en el tema de la consulta previa. En primer lugar, definir quiénes tienen claramente este derecho. O sea, la consulta previa es un acto cultural, es un acto de respeto a las comunidades indígenas para entrar a trabajar en su territorio. Pero el viceministerio de Multiculturalidad nunca nos pudo decir, esta es la lista de los que tienen derecho. Nunca. Nadie nos ha podido decir eso. ¿Por qué? Porque es un tema complejo político. O sea, yo no soy una persona especialista en temas de culturas y de etnias. Yo creo que para eso existe una parte del Estado que se ocupa de esto. Yo creo que cuando se trata de hacer definiciones que cortan sí, no, es muy difícil y yo creo que ahí hay que hilar fino. Lo que sí, cuando uno sabe que va a llegar a una zona en la cual efectivamente existen este tipo de etnias, respeto obliga. Usted tiene necesariamente que explicarles, darles a conocer lo que va a hacer, qué cosas les va a beneficiar, qué impactos pueden suceder y ayudarlos a que comiencen a levantarse en la vía del desarrollo. Señor ministro, ¿existe sobreregulación ambiental en el Perú? Los empresarios, con todo lo que converso, dicen lo mismo. Son demasiadas las reglas y son draconianas. Por ejemplo, el tema de los secas. El tema de los secas, se supone que había un proyecto entre Energía y Minas y Ambiente para sacar adelante ese tema. No salió nunca. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay que entender que hemos pasado en estos 2 últimos años de una situación en que no había Ministerio del Ambiente a una situación en que hay Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente está hecho justamente para hacer que las diferentes actividades humanas tengan el control ambiental que se requiera. Evidentemente, a veces, en algunos casos se ha comenzado con normas muy ambiciosas. En mi sector tenemos, por ejemplo, que regulaciones que existen desde 2006 obligan a todas las actividades petroleras, independiente del impacto que causen, a tener un estudio de impacto ambiental. Eso pareciera en muchas de las actividades, sobre todo en la primera fase de exploración petrolera, que es un poco una exageración. Estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente en ir resolviendo esto y haciendo los reglamentos pertinentes. Sobre respecto a los secas es igual. O sea, no se trata solamente de fijar un cierto estándar ambiental, sino darle a la gente los guías y los procedimientos para poder cumplirlos. Y en eso también se está trabajando. Se está creando paralelamente una oficina encargada de la supervisión y la fiscalización. O sea, todos estos son procesos largos que no se van a hacer de la noche a la mañana. Yo creo que a estos procesos ambientales se le suman los temas sociales como la consulta previa y se le suman la regionalización también. O sea, hoy en día usted para entrar a cualquier lugar en Perú, para adquirir una propiedad, tiene que pasar por el municipio local, por el gobierno regional y obtener permisos a ese nivel. La suma de esto ha hecho que tengamos un país complicado para la inversión. Es un costo que estamos pagando. ¿Y hay manera de solucionarlo? Por supuesto que hay que solucionarlo. O sea, tendremos de todas maneras que solucionarlo. No vamos a echar para atrás el Ministerio del Ambiente. No vamos a regresar en los temas de licencia social. Nadie se va a ir en contra de la descentralización. Yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para, de este bache, pasar a una situación mucho más coordinada del Estado. Ministro, ¿Conga es un proyecto trascendental para el Perú?
Eso es un proyecto muy importante. De todas maneras, o sea, nadie tiene esa riqueza en oro debajo y no lo utiliza. Yo creo que hay que esperar que la racionalidad llegue y que se saque este proyecto. Que la racionalidad llegue o que se vaya Santos. Si la salida de Santos ayuda, que se vaya Santos. Que se vaya Santos, claro. ¿No es cierto? Ministro, Tía María tampoco pudo salir nunca. Bueno, Tía María... Quellaveco ahí está paralizado. No, han avanzado. En Tía María se ha hecho una audiencia reciente y las probabilidades de que esto siga adelante son muy altas. Hay un trabajo muy grande en la concepción... En el que participe el Estado. Así es. Ahora estamos trabajando bajo el concepto de mesas de desarrollo intersectoriales. La idea es sentarse con las personas de las comunidades interesadas y estar al lado de los diferentes entes del Estado, en vivienda, en transporte, en medio ambiente, en salud, en educación, y llegar a compromisos de trabajo con ellos, de manera que se pueda responder de manera seria a las aspiraciones. Esto se ha hecho y se ha tenido buenos resultados en varias partes. O sea, yo creo que se ha ganado en experiencia en el manejo. Evidentemente hay posiciones radicales, hay líderes políticos, a veces hay ONGs extranjeras que presionan y arrinconan a estos líderes, pero de manera, cuando uno se sienta, dialoga, y se llegan a conclusiones muy interesantes. El gobierno, cuando sucedió lo de la crisis de Conga, se fue con una lluvia de millones a Cajamarca y dijo que iba a invertir 5.000 millones. Pero eso ya es muy tarde, ¿no? Yo creo que ya se había creado, y cuando uno deja que estas situaciones lleguen al punto de radicalización y encuentren líderes que los ayudan a eso... Lo otro es un desperdicio. O sea, ya, digamos, querer ofrecer en ese momento es muy difícil, que dejar que la situación se calme para poder sentarse nuevamente a dialogar y a encontrar soluciones. Por lo que usted nos dice, lo más probable es que en este gobierno Conga no vea el inicio de la luz. Esperemos que sea, que usted se equivoque. En todo caso depende de usted. ¿Irá usted a Cajamarca? Por supuesto que sí. Cajamarca es una tierra muy linda, ¿no? Ministro, el 88% de los peruanos quiere que el gobierno ponga en debate el aumento del sueldo mínimo. ¿Usted qué piensa? No es una decisión que me pertenece, pero yo creo que evidentemente... ¿Pero cuál es su opinión? O sea, sería muy raro que el 88% de los peruanos esté en contra de discutir el sueldo mínimo, ¿no? O sea, yo creo que es lógico que la gente quisiera que el grueso de la población beneficie esto. Pero esto tiene sus inconvenientes, que no me compete a mí enumerar, ¿no? Usted vería con... Sería muy raro, como le digo, que el 88% de los peruanos esté en contra de discutir el salario mínimo. ¿Usted está dentro del 88 o fuera del 88? Yo estoy en el 88. En el 88%. A favor entonces de que se discuta. Ministro, el gasoducto. El gasoducto ha cambiado de diseños, de trayectos, varias veces. Incluso ahora ya se ha dicho que va a incluir un tubo de líquidos. Es decir, déjame explicarle en qué estamos. Va sumando cosas. ¿Saldrá en algún momento el gasoducto? El compromiso es que este gasoducto se va a adjudicar, se le va a otorgar la buena proa a una empresa para que lo construya a fines de junio. Ya tenemos el compromiso y estamos trabajando en esta dirección. ¿Qué significa los ajustes y los cambios últimos que hemos hecho? La idea es que para movilizar el gas tiene un costo bastante elevado. Para satisfacer las necesidades de seguridad y las necesidades del sector eléctrico, vamos a contribuir todos los peruanos. Pero en el negocio de los líquidos la situación es diferente. El acuerdo que tenemos, y que está incluyéndose en las bases en este momento, es que a pedido de los productores, cuando los productores tengan líquidos, y los van a tener, o sea, CNPC, que ha comprado los activos de Petrobras, va a tener una producción de gas que va a traer líquidos, estos productores van a poder pedirle a aquel que tenga la concesión de construir la línea de gas, el construir a su costo y riesgo una línea de líquidos paralela en el mismo lugar. Esta línea de líquidos, además de traer estos combustibles hacia la zona sur del país, va a permitir un transporte de etano mucho más fácil, contractualmente más sencillo. Y esto sí es un avance importante para el desarrollo de la petroquímica. Ministro, sin embargo, lo curioso del tema es que hace un año o 2 años no se entregó la concesión porque decían que esto iba a significar participación del Estado, riesgo, mayor precio.
y ahora ese gasoducto va a costar mucho más, va a implicar una participación muy fuerte económicamente del Estado, es decir, va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, no va a haber una participación del Estado como en la refinería de Talara. Yo creo que hay que separar. En la refinería de Talara es una empresa estatal que con la garantía del Estado está financiando el proyecto. Aquí no va a haber ningún... Aquí lo que vamos a financiar son todos nosotros, no es el Estado. Es a través de la tarifa eléctrica que nosotros vamos a crear las condiciones para iniciar el proyecto. Peor todavía, porque antes era un préstamo puente que una empresa privada pagaba. Ahora resulta que todos los peruanos tenemos que pagar. No todos, o sea, cuando uno diluye esto entre todos, es un aumento de tarifa menor. Muy bien. Señor ministro, ¿le preocupa, esa es mi última consulta, la desaceleración económica? Las cifras de las que yo le hablé, de la caída de la inversión, de la inversión y exploración, en fin, son datos preocupantes. Se cae la venta de autos, se cae la venta de gaseosas, se cae el cemento, se cae... ¿Le preocupa la desaceleración? Por supuesto que preocupa si es que esto va a seguir de esa manera. Pero yo creo que también hay que darnos cuenta de que el Perú ha pasado de esa etapa de vaivenes a una etapa de crecimiento pujante. Tenemos hoy día, digamos, una enorme clase media dispuesta a aspirar, dispuesta a luchar por mejor trabajo. Pero el consumo ha caído también en la clase media. Relativamente, pero yo creo que no estamos en situación, yo diría, de peligro y de sentir que retrocedemos, como hemos retrocedido en otras épocas. Muy bien, señor ministro Eduardo Mayorga, espero que este sea el primero de varios diálogos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, muy amable. Amigos, ha sido el ministro de Energía y Minas, Eduardo Mayorga. Regresamos para hacer un análisis político completo de la coyuntura con Lourdes Flores Nava.